Bien. Dispuestos a no solamente alabar al Señor con nuestras voces, con nuestras ofrendas, sino también disponiendo nuestros corazones para escuchar en esta mañana su palabra. Estamos estudiando el libro de Romanos, un libro de una tremenda vigencia y una enorme profundidad en cuanto a lo que es nuestra vida como cristianos, nuestra razón de ser como iglesia y también nuestra proyección en el futuro, ¿sí? El pastor nos dio una introducción a principio de año, ustedes recordarán, nos habló acerca del autor humano, el escritor que Dios, autor de esta carta, llevó a escribir en una forma ordenada, en una forma lógica, toda la carta de Romanos, que tiene el propósito de fundamentar nuestra vida de fe en el Señor Jesús. Recuerdan que Cristian nos habló acerca del poder del Evangelio, ¿sí? El poder del Evangelio para transformar y dar nueva vida a aquello que estaba muerto, ¿sí? Así que ese pasaje de la Escritura que se encuentra en el primer capítulo, versículos 16 y 18, es de alguna manera el punto focal de toda la carta del apóstol Pablo a los romanos y por ende también a nosotros. Es el poder transformador del Evangelio que hace que aquellos que estaban en rebeldía, en oposición, estaban muertos en sus delitos y pecados, pudieran tener vida a través de la obra y de la persona del Señor Jesús. Muchos años después de que esta carta se escribiera, un monje agustino llamado Martín Lutero, descubriendo la verdad del Evangelio a partir de la lectura de Gálatas y de Romanos, para aquellos que les gusta poder comparar las Escrituras, Gálatas es una suerte de resumen de lo que es el Evangelio y Romanos es una obra donde se explaya mucho más, donde se profundiza mucho más la obra del Señor, el poder de Dios para poder transformar y cambiar nuestras vidas. Y Martín Lutero decía, la suma y sustancia de esta carta es esto: derribar y desbaratar y destruir toda sabiduría y justicia de la carne y afirmar y ampliar, demostrando el gran tamaño de la realidad del pecado. No importa cuán inconscientes estemos de su existencia, porque allí está. Y esta mañana queremos continuar con la presentación que el domingo pasado Iván nos presentó en cuanto a la culpabilidad del hombre. Es uno de esos pasajes, como el pasaje de esta mañana, que vamos a ver en Romanos 2, del 1 al 16, donde actualmente no se habla mucho, porque es un pasaje donde tocamos la sensibilidad y la profundidad del ser humano de una manera que inequívocamente nos confronta a nuestra necesidad acerca de Dios. Por lo general hablamos acerca del amor de Dios, y es verdad, Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la razón de ser de la muerte del Señor Jesús, tomando nuestro lugar en la cruz, se debe a la gravedad del pecado en la vida del ser humano en general y en la vida nuestra en particular. No es un tema muy popular, pero es un tema bíblico, escritural, que debe ser enseñado, que debe ser compartido, que debe ser creído y que debe modificar nuestras vidas. Porque de lo que aquí se trata es no de lo que nosotros pensamos, sino de lo que
Dios dice acerca de nosotros. Así que vimos el poder transformador del Evangelio y en los versículos 18 al final del primer capítulo encontramos las evidencias que demuestran cómo está el corazón del ser humano. Bancarrota espiritual, moral, total. No hay absolutamente nada bueno que podamos presentar ante Dios como para que Él nos tenga en consideración y que de alguna manera contemple nuestra situación y obtengamos algún tipo de excusa o algún tipo de atenuante. Vamos a leer esta palabra que tenemos en esta mañana, capítulo 2, versículos 1 al 16. Nos vamos a encontrar allí con que el apóstol Pablo, después de hacer esta descripción del mundo gentil, en realidad él está llevando a sus lectores a considerar no solamente a otros, sino verse a sí mismo. Vamos a ver en esta progresión que luego el domingo que viene Juan nos va a concluir, ¿sí?, con lo que el apóstol Pablo en esta parte de la carta está queriéndonos decir. Dice: por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñen a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad y la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. En cambio, habrá gloria y honra y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar para los judíos, pero también para los que lo son. Y el versículo clave de este pasaje es el 11. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen, porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley le manda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y si de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en sus corazones, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos lo acusarán o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Imaginemos por un momento a la iglesia en Roma. Pablo conocía a alguno de ellos, aunque nunca había estado en Roma y esperaba estar
para poder bendecir y a la vez ser bendecidos por la congregación, la iglesia allí en Roma. Pensemos en el momento en que se enteraron que el apóstol Pablo había enviado una carta que era para ellos, así que me imagino a los hermanos reunidos para escuchar esta carta. Entre los hermanos había muchos judíos que habían llegado a conocer a Cristo, habían también muchos gentiles, particularmente muchos esclavos de las clases más bajas de la sociedad. Allí había recibido a Jesucristo y se congregaban, así que estaban con suma expectación esperando la lectura de esta carta. Imaginen ustedes el sentimiento de tanto gentiles como judíos al escuchar estas palabras. El gozo que habrá producido haber escuchado que el Evangelio del Señor Jesús es poder de Dios para cambiar y transformar vidas. Y muchos de ellos, la mayoría seguramente, habrán podido decir: yo soy una evidencia viviente del poder transformador de Dios. Yo antes era esto, pero ahora por la gracia de Dios soy un hijo de Dios, perdonado, redimido, hecho miembro de la familia de Dios, de la iglesia de Jesucristo, así que sé lo que Pablo está diciendo. Ahora, piensen por un momento cuando se sigue avanzando en la lectura y empiezan a hablar acerca de la condición humana. Muchos hermanos habrán sentido muchísima vergüenza al escuchar estas cosas porque les habrá recordado mucho de lo que era su vieja vida sin Cristo. Algunos habrán agradecido a Dios porque les permitió vivir otro tipo de experiencia de vida sin necesidad de pasar por estas cosas tan terribles que nos menciona en el primer capítulo Pablo, del 1:18 en adelante. Ahora, piensen ustedes que en algún sentido podría haber orgullo entre aquellos que eran judíos por el hecho de decir, bueno, nosotros no hicimos estas cosas tan terribles que Pablo menciona en el capítulo 1. Y podrían haberse sentido orgullosos de decir, bueno, nosotros no somos tan pecadores como lo son los otros. Y podrían haber seguramente sacado a relucir una superioridad espiritual y moral en relación a los gentiles. Ahora, Pablo, con mucha sabiduría y mucho tacto de Dios, introduce tanto a unos como a otros en la realidad espiritual que vive la humanidad, que es estar en bancarrota espiritual total frente a Dios. Algunos judíos podrían alegar, pero bueno, nosotros no idolatramos como hacen los gentiles. Pero esa es una apreciación equivocada, porque si bien los gentiles seguían a los dioses de la sociedad romana y la sociedad griega, que eran las prominentes y predominantes en aquel tiempo, sin embargo, ellos tenían en su corazón el ídolo de su propio orgullo, a lo que la palabra de Dios llega a través de esta escritura. Y entonces es así donde el apóstol Pablo, en este contexto que rápidamente explicamos, es donde introduce a continuación este tema. Por tanto, en consecuencia, tú que te crees que eres mejor que otros, que te crees que tenés más conocimiento, más dominio de la Escritura, más conocedor de la ley, crees que eres superior moralmente a otros. Pablo en este sentido es demoledor, porque dice, porque tú que juzgas a otros no tienes excusa
Y allí no va simplemente al hecho de las evidencias de los hechos, tal como se menciona en el capítulo anterior. Allí va a la profundidad de las motivaciones y al estado del corazón de las personas. Mis hermanos, como decía Iván el domingo pasado, esta es una radiografía de nuestro estado espiritual. Podemos decir, no hemos hecho esto o no hemos hecho lo otro, y podríamos de alguna manera sentirnos que estamos brindando excusas sólidas para ponernos en un pie de superioridad ante Dios. Pero sucede aquí que no es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros definimos como que es santo y que no es santo, que es justo y que no es justo, sino que tiene que ver con lo que Dios dice. Porque la palabra es la que nos muestra en realidad cómo es la situación en la que nos encontramos. Y Pablo tiene que mencionar esto para poder resaltar la obra de Cristo en la cruz. El evitar hablar de estas cosas va en desmedro de la obra gloriosa de Jesús en la cruz. Hace como que el pecado no sea más que un error, más que una equivocación, que sea un traspiés que todos tenemos, y como que de alguna manera el Evangelio queda deslucido, pero no porque se desluce por sí mismo, sino porque nosotros muchas veces, al comunicar ciertas cosas en forma no en su justa medida, digámoslo así, hace que no se resalte con toda la magnitud, la grandeza, la obra de Jesús en la cruz. El pecado es algo muy, muy, muy serio. El pecado llevó a la muerte al Hijo de Dios. Si hubiera habido otra posibilidad, otra alternativa, Dios hubiera optado por eso. Pero la condición humana es tan grave, nuestra condición sin Cristo era tan grave, tan extrema, que Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo por todos nosotros. Por eso es que Pablo ahora nos introduce hacia lo que es el justo juicio de Dios. Y vamos a ver qué es un justo juicio o un juicio que es inevitable. Los primeros versículos de aquí, del 1 al 4, nos hablan de esta realidad. No tienes excusa, no importa quién seas. Está hablando particularmente a aquellos moralistas, aquellas personas que moralmente se sentían superiores a otros. Pero de a poco va introduciendo, ya lo vamos a ver en el desarrollo de la carta en particular, pero en especial en este pasaje, a aquellos que por ser judíos se vanagloriaban de sí mismos, de tener la ley, de conocer a Dios. Y si hiciéramos una transpolación, quitando el escenario, pero dejando los mismos actores, hoy en día, muchas veces no nos hemos sentido orgullosos de conocer la palabra de Dios frente a otras personas que desconocen y por desconocimiento no pueden llegar a comprender y a entender la magnitud del amor de Dios. ¿No pasa muchas veces con aquellos que tenemos varios años en la fe, que nos sentimos como más preparados y más dotados como para enseñar a otros? A veces ocurre que si no lo hacemos en un espíritu de humildad y de amor, de respeto y de aprecio hacia el otro, nos estamos poniendo en un lugar que no nos corresponde y al cual Dios no mira con buenos ojos. Dice más adelante, tú que condenas a otros
y señalas a otros, haces lo mismo. De distinta forma, tal vez de distinto grado, pero es exactamente pecado. Para Dios no hay graduación en cuanto al pecado, no hay un pecado que es más grave que otro. Todo es pecado. Para nosotros, nuestra cultura y particularmente la Iglesia oficial ha estandarizado el pecado en pecados capitales, pecados veniales, pecados de aquí, pecados de allá, como para de alguna manera clasificar el pecado y hacerlo menos duro, más tolerables, incluso mismo más justificables, ¿no? Desde las mentiras piadosas, hasta no sé qué cosas que justifican ciertos hechos pecaminosos que la Biblia condena. Y así estamos, ¿sí? Pero acá el apóstol Pablo está diciendo, este juicio es inevitable. No hay nada que el hombre, el ser humano, pueda hacer para evitar enfrentarse un día ante Dios y dar de alguna manera explicación de sus hechos, de sus actos, de sus pensamientos, de sus motivaciones, de sus acciones frente a Dios. Es inevitable, es inexorable. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que todo hombre, toda persona, aun aquel que se diga ateo, que no crea en Dios, o aquel que diga que es un agnóstico, aquel que duda de la existencia de Dios, no la niega, pero tampoco la afirma, sabe que Dios es Dios, sabe de su existencia y sabe también de sus demandas. Ahora bien, si esto es inevitable, ¿cómo podemos evitar encontrarnos en esa situación? Y la solución está en una persona, y esa persona es Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo en Tesalonicenses a los hermanos, les dice al final del capítulo 1, al hablar de ellos y de cómo se convirtieron al Señor, les dice, y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Todos, por ser pecadores, estamos sometidos al juicio inevitable de Dios. Todos estamos expuestos a la ira de Dios. Absolutamente todos. Dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposa, ni mis hijos. Todos estamos bajo la ira de Dios. Pero entiéndase la ira no como la ira nuestra, algo explosivo, algo vengativo, sino que tiene que ver con el aspecto de justicia de Dios. Tiene que ver con este aspecto de santidad de parte de Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede dejar de hacer lo que debe hacer como Dios frente al pecado humano. Él actúa, por eso dice que la ira de Dios en el presente, ¿sí?, se manifiesta sobre los hijos de ira. Pero dice que la única forma de evitar la ira de Dios es reconociendo nuestra condición como pecadores, reconociendo que Dios es justo y santo,
reconociendo que sin Él no podemos cambiar nuestra situación presente ni eterna, y correr hacia Jesucristo, aceptar su perdón, aceptar su sacrificio en la cruz en nuestro lugar, para nosotros hoy poder ser libres de la ira de Dios y ser hijos de Dios amados en Cristo Jesús. Así que frente a esta situación en la cual nos encontramos los hombres, Dios nos envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, sino que tenga la vida eterna. La segunda cosa que podemos encontrar aquí también es el concepto de hipocresía que subyace en estos 4 primeros versículos. A aquel que se justifica a sí mismo, pero que es benevolente consigo mismo y que es muy duro en sus juicios hacia otros. Dice el Señor Jesús en la parábola del fariseo y del publicano en Lucas 18, del 9 al 14. Esta misma ilustración de esta situación, de estas dos personas que van a la presencia de Dios, uno el fariseo, aquel religioso, conocedor de la ley, y aquella persona que se creía intachable, incluso que hacía más de lo que le pedía la ley. Nos dice que ayunaba 2 veces por semana cuando la ley exigía 1. Nos dice qué es lo que hacía, como para resaltar su persona y mostrar su superioridad moral. Y no conforme con esto, mirando despectivamente al publicano que estaba en el último lugar, decía: no soy como aquel, porque yo cumplo con esto y esto. Y dice la palabra, dice Jesús, que esta persona oraba consigo mismo. Es decir, que era una oración estéril, porque no llegaba a los oídos de Dios. Y dice que como entró, salió de ese lugar. Sin embargo, el publicano, aquel despreciado de la sociedad de aquellos tiempos por su colaboración con el Imperio Romano, aquella persona que no podía estar con otros porque sentía el desprecio de sus compatriotas, aquella persona se acercó a Dios con un espíritu quebrantado, un espíritu de humildad, reconociendo su pecado, su indignidad. Y dice la Escritura, dice Jesús, que esa persona volvió a su hogar perdonado y justificado por Dios. Esto nos muestra este cuadro, esta situación en la cual entonces Pablo presenta la magnitud del problema humano y también lo inexcusable e inevitable del juicio de Dios. Ahora, sigamos avanzando y vemos del 5 al 11 en este capítulo que el juicio de Dios es un juicio justo. Pero antes quería mencionar algo que salteé y que tiene que ver con la bondad de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no actúa de la manera como nosotros quisiéramos que actuara. Y nos preguntamos si entonces Dios está al tanto de lo que está ocurriendo, particularmente si aquellas cosas que ocurren nos están afectando en forma directa. Sin embargo, este versículo, el versículo 4, es un versículo que nos llama poderosamente la atención, donde vemos la misericordia de Dios al esperarnos y al esperar que las personas, al esperar que nosotros nos demos cuenta de nuestras faltas y vayamos a Él.
Recuerdo haber leído un trabajo muy interesante de un pastor que ya está en la presencia del Señor, David Wilkerson. Muchos lo conocerán por la obra que Dios le llevó a realizar en Nueva York con las pandillas. Algunos recordarán Nicky Cruz, ¿sí? Él, hablando sobre este pasaje, decía: Dios está dando tiempo a la Iglesia y a los Estados Unidos para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Dios le está llamando a través de su bondad, de su misericordia, a tomar conciencia y arrepentirse. Porque cuando el veredicto venga sobre la Iglesia y sobre el país, va a ser terrible si despreciaron este tiempo de gracia que Dios concede a su Iglesia en los Estados Unidos. Y me dejó pensando esto, porque muchas veces la acción inmediata de Dios al enviar su castigo o su reprensión nos hace pensar que tal vez Dios pasa por alto ciertas cosas porque, ya tenemos confianza con Él, somos sus hijos, y Dios va a permitirnos ciertas libertades. Y no nos damos cuenta de que Dios nos está dando tiempo para reconsiderar nuestra vida, para ir a Él, pedir perdón y evitar que la justicia de Dios se aplique sobre nosotros. Es el apóstol Pedro que en una de sus cartas dice que la tardanza de Dios no es más que una expresión de su bondad al dar tiempo a la humanidad y especialmente tiempo a la Iglesia en su rol de comunicador de las buenas nuevas de Jesucristo, para que pueda llegar a toda persona y que el Evangelio se difunda en todo el planeta para que muchas personas puedan pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. O sea que si nuestro corazón está siendo impactado por el Espíritu Santo de Dios, que nos revela que no estamos haciendo las cosas bien, no demoremos, porque no sabemos cuánto tiempo Dios en su bondad nos concederá antes de que aplique su justicia. Recordemos, Dios es amor, pero también es santo y justo. Y Él nos da tiempo, nos da oportunidad para arrepentirnos y buscarle a Él. Dice, entonces sí, el justo juicio de Dios tiene que ver con estos pasajes del 5 en adelante, donde habla acerca de la condición del corazón de esta persona que se cree superior o que se cree exento de ciertos pecados y que por lo tanto tiene ciertas prerrogativas, tiene ciertos derechos ante Dios. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira para ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pablo nos introduce ahora en el campo de las obras, de aquellas cosas que hacemos los seres humanos, que muchas veces las valoramos de acuerdo a nuestros criterios, en buenas, malas, mejores y peores, y en donde no reconocemos que quien impone el criterio es Dios, no somos nosotros. Es Dios que determina lo que está bien y lo que está mal, no somos nosotros. Nuestra sociedad pensaba hace 50 años de una manera
que las cosas que se hacían en ese tiempo estaban bien y aquellas cosas que se hacían y que eran incorrectas estaban mal. Y hoy vemos en el devenir de los tiempos cómo se ha dado vuelta y cómo se cumple la palabra del profeta cuando dice que a lo malo llaman malo, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. El criterio humano no es el válido para medir las cosas que hacemos de acuerdo a la mirada de Dios. Y dice más adelante, Dios dará vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen la verdad, sino a la injusticia. Y agrega las consecuencias, ¿no? Habrá sufrimiento y angustia para aquellos que hacen lo malo y ponen en primer lugar al judío y después al gentil, al que no es judío. Y también dice, en cambio habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar también a los judíos, pero también a los que no lo son, porque ante Dios todas las personas son iguales. La vara con que Dios nos mide no es la vara con que nosotros utilizamos para medir nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. No es como se solía usar o todavía se sigue usando en algunos países donde existen ciertos tipos de medidas que tienen que ver con las proporciones humanas. Por ejemplo, el pulgar, el pie, la yarda, son todas medidas humanas que vienen de la Edad Media y de mucho antes atrás, que tienen que ver con proporciones humanas, en donde las proporciones y las dimensiones varían de una persona a otra. No es lo mismo una persona que tiene un pie chiquito que tiene un pie grande. No es lo mismo un pulgar de alguien que tiene una mano grande de aquel que tiene un dedo más pequeño. Bueno, en algunos países, como el nuestro, todo eso se dejó de lado cuando aceptamos el metro patrón como medida en la cual un metro es un metro. Un metro son 100 centímetros aquí y en cualquier lugar del mundo donde no se utilice el sistema imperial. Nosotros nos regimos por el sistema métrico. Esto sirva de ilustración para mostrarnos que no somos nosotros los que imponemos los criterios de justicia a Dios, sino que Él es el que nos dice qué es justo y qué no es justo. Y aquí el apóstol Pablo, al introducir el concepto de las obras, no está queriendo decir que aquel que se porte bien o aquel que se porte mejor es merecedor del cielo y aquel que es un malvado, un perverso, merece el infierno. No está queriendo decir esto, está queriendo hablar acerca de que aquellos que han sido transformados por el poder de Dios siempre van a buscar la gloria, la honra y la inmortalidad que solo le encuentran en Dios. Y aquellos que viven lejos de Dios, sin querer saber absolutamente nada de Dios y rebeldes ante el Señor, ellos cosecharán aquellas cosas que han sembrado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y esa es una ley que se cumple perfectamente, no solo en esta dimensión terrestre, sino también en la eternidad. Así que para Dios no hay favoritos. Todos somos iguales ante Él. Esto nos pone en una situación en la cual no puede haber ni un milímetro ni un gramo, ya que hablamos de medidas, de orgullo en nuestra vida, de sentirnos superior frente a otros. Y particularmente entre nosotros. No es más aquel que tiene más años de iglesia,
No es más aquel que ha tenido la posibilidad, la gracia de Dios de poder estudiar y profundizar en las verdades de la Biblia. No es más, no es la forma y el criterio que Dios utiliza. Sí es más responsable, porque cuanto más sabemos acerca de Dios, más comprometidos y responsables estamos en hacer la voluntad del Señor. Así que cuando sabemos algo que puede bendecir a otros, podemos comunicarlos con un espíritu de humildad y de amor, considerándonos a nosotros mismos, porque también podemos estar en esa misma situación. Los versículos 12 al 16 nos muestra la imparcialidad de Dios. Y hay una aclaración que quiero hacer porque ha llevado a muchos, especialmente a aquellos que quieren esquivar la responsabilidad misionera, a considerar que, bueno, de todas formas, las personas que no llegaron a escuchar el Evangelio van a ser salvas por el hecho de que tienen una conciencia y esa conciencia les recrimina aquello que está mal y los alienta a hacer algo que está bien. Y aquí el apóstol deja muy en claro, ¿sí?, que los que pecan sin tener el conocimiento de la ley, cuando se refiere a la ley, aquí en algunos momentos habla de la ley de Dios, habla de la ley revelada en el Antiguo Testamento, ley que por otra parte fue dada a Israel, no por ser algo especial, sino porque Dios vio con gracia y misericordia a este pueblo y porque es especial a partir de lo que Dios hizo con ellos, a partir de su llamado, sin mérito alguno, como lo somos nosotros, como el Israel espiritual. Es allí donde ellos fueron depositarios de la ley de Dios, no para guardársela para ellos mismos, sino para comunicarlas al mundo. Y Israel fracasó. Y es un fracaso temporal porque, como ya vamos a ver en los capítulos 9, 10 y 11 de esta carta, Dios tiene planes y propósitos todavía con el Israel del Antiguo Testamento. Así que aquí se nos está hablando de algo mucho más profundo. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo dotó de ciertas cualidades de su persona. Entre aquellas cualidades que Dios dotó al ser humano en la creación, a Adán y a Eva, está la conciencia moral del ser humano. Dios puso entendimiento y conocimiento en la mente, en donde reside la conciencia del ser humano, de aquello que es bueno y de aquello que es malo. Es decir, que el ser humano es un ser ético, como lo es Dios. Es un ser moral, como lo es Dios. Y aunque el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre, no ha destruido totalmente la conciencia en el ser humano. De eso habla el apóstol Pablo cuando dice: aquellos que no tienen conocimiento de la ley de Dios, tienen sí una ley impresa en sus corazones, la ley moral de Dios, que les dice qué está bien y qué está mal. Ahora bien, el apóstol aquí dice que los judíos también tienen, como los gentiles, también tienen esa conciencia moral. Pero además de eso, tienen la revelación de Dios, que es la ley que Dios dio al pueblo de Israel y el pacto consecuente cuando Moisés estuvo en Horeb y bajó con las 2 tablas de la ley de Dios. Es decir, que hay una responsabilidad mayor
en el pueblo judío, y si hacemos una transpolación, hay una responsabilidad mucho mayor en nosotros que conocemos la voluntad revelada de Dios que en aquellos que no la conocen. Pero que igualmente todos somos responsables ante Dios. Así que dice, así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen, sino a los que la obedecen. No es simplemente el hecho de acumular conocimiento, es practicar, es obedecer, es poner en funcionamiento aquello que vamos conociendo de la palabra de Dios. Si la palabra nos dice que no debemos mentir, la mentira no debe ser parte de nuestra vida diaria. Si la Biblia dice que debemos amar a nuestros hermanos, no tiene que haber ninguna diferencia entre unos y otros. Dios dice que debemos amarnos unos a otros. Y así podíamos seguir describiendo todo lo que van desarrollando las epístolas del apóstol Pablo a lo largo del Nuevo Testamento. Y dice el versículo 14, porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley de Dios. Y de esta manera demuestran que llevan escrita la ley en sus corazones, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Y termina diciendo, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La situación de aquellos que no conocen a Cristo era exactamente igual a la situación nuestra cuando no conocíamos a Cristo. Estábamos perdidos, están perdidos. Necesitamos llevar el Evangelio a esas personas. Necesitamos movilizarlo, como lo estamos haciendo, pero mucho más, en llevar el Evangelio. Si no podemos hacerlo personalmente, enviar a otros que el Señor ha llamado y ha levantado para así hacerlo. Pero sabemos que la condición espiritual del hombre es tan grave que necesita escuchar el mensaje del Evangelio de Jesús, porque ese día llegará. Dice el mismo Jesús en Juan 5:27, estas palabras, en Hechos 17:31 primero y luego en Juan 5:27. Porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió, es decir, Jesús, y que resucitó de la muerte, juzgará al mundo con justicia. Y sigue el relato, ¿no? Entonces los que estaban presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, y unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de estas cosas en otra ocasión. El mensaje fue dado. Aunque hubo burlas, aunque hubo desprecio, el mensaje fue dado. Y Juan 5:27 nos dice, hablando de la autoridad de Jesús, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor Jesús, quien es nuestro abogado, un día se convertirá en juez y juzgará a las naciones, como Él lo dice en su santa palabra. Y en ese día no habrá posibilidades, no habrá forma de ir para atrás. Y lo que nos habla la Biblia, el mismo Jesús, en cuanto a la situación de muchos, será una situación terrible. Jesús mencionó varias veces el lloro y el crujir de dientes para referirse a la condición en la cual
van a estar las personas una vez que sean condenadas. Algunas personas llorarán, estarán angustiadas, desearán escuchar, aunque sea por última vez, una vez más, el mensaje de la cruz. Y ya no podrán escucharlo jamás. Y habrá otros que en esta expresión que utiliza Jesús, rechinar de dientes, que estarán enojados contra Dios, porque allí es donde verán que toda la verdad de Dios que fue proclamada durante tanto tiempo era cierta, era verdad. Y estarán enojados con Dios, estarán airados profundamente con Dios, pero estarán en una condición sin posibilidad, sin esperanza de tener a Cristo en su corazón. Por eso el llamado urgente de esta palabra es a vivir a la altura de la vocación con la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. A vivir siendo cartas leídas por todas las personas que magnifiquen el nombre de Jesús. A vivir vidas que sean dignas de ser vividas y que llamen la atención de las personas y que el Espíritu Santo pueda hablar a las personas para que sean libradas del juicio venidero, juicio que es inevitable, juicio que es justo. Todos merecemos esta condena, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también que el juicio de Dios es imparcial. No hay favoritos. No hay aquellos que tengan una categorización diferente. Todos hemos pecado, dice la palabra, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios nos muestra el amor a través de su Hijo y nos da el don de la vida eterna. ¿Algunas lecciones para considerar? ¿Sí? Bien, hay muchas lecciones, nos hemos extendido bastante, pero es importante, es un tema que tenemos que seguir profundizando, no para autoflagelarnos, sino más que eso, es para reconocer la gracia y la misericordia de Dios. Somos pecadores, merecemos el infierno y Cristo nos ha salvado. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra vida de ahora en más? Bueno, no te compares y si lo haces, hacelo solo con Cristo. No te compares con otros, porque siempre vas a encontrar a alguien que está en peor condición o alguien que está en mejor condición y eso no te va a gustar. Compárate con Cristo, porque es hacia su semejanza hacia donde nos dirigimos. Dios está trabajando en nuestras vidas para hacernos semejante a Cristo. Huir es imposible, el juicio se dará, pero si corremos a Cristo, evitaremos pasar por ese juicio que nos habla la Escritura. Aprovecha este tiempo de bondad divina. Dios te concede tiempo para arrepentirte, para volver a Él, para dejar de vivir la vida cómoda y empezar a servir a Dios con todas las fuerzas que Él te ha dado, con toda la capacidad que Él te ha dado, con todos los recursos que Él te ha dado. Aprovecha. Es el tiempo que Dios te concede para servirle. Viví al día con Jesús, no acumules pecado, como dice este pasaje. No te reserves nada. Abrite a Dios, abrite a Jesús. Contale tus pecados, tus vicios, tu situación, aquellas cosas que no podés. Abrite
ante el Señor. No acumules, no reserves, no guardes ningún área de tu vida bajo tu control. Rendite totalmente al señorío de Cristo. Expresa tu gratitud a través de tus acciones diarias. No podemos ganar la salvación a través de nuestras obras. Algunos pretenden que sí, y lamentablemente será el lloro y el crujir de dientes cuando se encuentren en una situación en la cual tomen conciencia de que esa no era la forma que Dios nos habla en su palabra. Así que todo lo que hagas de ahora en más por ser hijo de Dios, hacelo con gratitud. Hacelo para la gloria de Dios, para el bien de tus hermanos, para el bien de la sociedad donde te manejas, porque es allí donde Dios te quiere usar en este tiempo. No sigas a tu corazón. Tengo una corazonada y lo voy a hacer. Jeremías, Dios dice en Jeremías, engañoso es el corazón del hombre. No confíes en tu propio corazón, en tu instinto, en tu forma de percibir las cosas. Confía en la palabra de Dios, seguí la palabra de Dios. Y los resultados van a ser otros. Y por último, confía. Todo está a la luz. Confía en Él. Él hará justicia en el momento que Él lo considere que es el momento para tu vida. Confía en Él. Sobrellevemos las cargas unos de los otros. Alentémonos, tengamos tolerancia, no con el pecado, sino en amor por nuestros hermanos. Todo saldrá a la luz. Por esta razón es que debemos vivir en la luz. Aquellos que se ocultan de la luz, dice Juan capítulo 3, casi al final, es porque huyen de la luz porque sus obras lo condenan. Mas aquellos que estamos en la luz porque Jesús es nuestra luz, vamos a Él para que cada rincón de nuestra vida sea iluminado por Él y a través de Él podamos vivir en la luz. Vamos a orar en esta mañana. Sé que el tema es difícil. Hay otros temas que tal vez son más sencillos y hay más elementos como para poder compartir sin tanta dureza. Pero esto es parte del Evangelio, mi hermano, mi hermana. Esto es así. Esto es así. Son buenas noticias del amor de Dios, pero son malas noticias para aquellos que se resisten, se rebelan y se oponen al Evangelio de Jesús. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos dice la verdad. Señor, a veces no nos gusta escuchar ciertas cosas, ponemos reparos, excusas, pero, Señor, es tu palabra la que nos habla y es tu palabra la que nos lleva y nos confronta a esta situación. Señor, cuando pensamos realmente que sin Jesús el destino al cual nos encaminábamos, Señor, nos da escalofrío, nos da terror pensar en una eternidad sin Cristo. Pero cuando consideramos tu maravillosa obra en la cruz, una obra hecha en amor, una obra hecha por necesidad, nuestra necesidad, Señor, entonces caemos en tus brazos con una profunda gratitud por habernos, Señor, venido a buscar y a salvar. Estábamos perdidos, pero vos viniste, Señor, a nuestro encuentro. Nos hablaste, abriste nuestro entendimiento. Señor, quebraste nuestro corazón de piedra y pusiste un corazón de carne. Y nos hiciste comprender
Señor, esto que es misterioso para muchos y que para nosotros es algo revelado. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por haber podido escuchar y responder a tu mensaje. Padre, en esta hora te ruego, te imploramos que si hay alguien aquí presente que no ha abierto su corazón a Jesús y se ha entregado por completo, confesando sus pecados y recibiendo a Jesús como único y suficiente Salvador, dejando todo lo demás, todas las obras muertas de la carne, todo aquello que nos daba una falsa sensación de justicia, Señor, en esta hora puede entregarse a ti. Pueda abrirse, Señor, no importa la edad, no importa si es chico, si es grande, no importa, Señor, el pecado, la historia que tenga sobre su vida. Jesús, gracias porque tu poder puede perdonar y limpiar al más vil pecador, porque si lo has hecho conmigo, lo puedes hacer con cualquier persona. Si lo has hecho con mis hermanos, lo puede hacer con otras personas, porque, Señor, tu perdón es grande, es infinito, es inmenso, cuando nos arrepentimos y nos volcamos a ti. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos en este tiempo. Señor, ayúdanos a comprender todo esto que hemos hablado en esta mañana y que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.